Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Catherine Santander y les vengo a hablar un poco sobre lo de los mercados globales. ¿Qué cambios en la producción mundial y en el estado del comercio en el mundo ha incurrido en los últimos 5 años? El comercio internacional contribuye alrededor del 27% de la economía mundial. Hasta la crisis financiera del 2008, el comercio mundial creció en 1.9 veces más rápido que el crecimiento económico. Hasta el 2017, según datos, el comercio creció más lentamente que la economía global. El comercio mundial creció en un 10.5%. Esto es lo que está volviendo a la tasa de crecimiento anual promedio de un 10% que ocurrió en los años 1961 y en el 2013. Exponer dos casos de grandes empresas que han tenido problemas al incursionar en nuevos mercados. El fracaso rotundo de la Barbie en China. En el 2009, Mattel introdujo su famosa muñeca Barbie a China en una tienda de 6 pisos, pero tan solo 2 años después cerró sus puertas, causándole una gran pérdida a la compañía. Eh, Mattel no estudió bien su mercado. Como bien sabemos, él quería vender una muñeca sexy, pero como sabemos, en China, según su cultura, ellos buscan, tanto las jóvenes como las niñas, buscaban algo lindo, colorido y muy infantil. Eh, todos estos mercados tienen sus particularidades y tratan de imponer en el mercado chino las estrategias que según ellos les ha funcionado muy bien, pero ellos no tuvieron un estudio profundo y esto fue lo que lo llevó directamente al fracaso. Actualmente, China representa un mercado ideal para muchas empresas, sobre todo porque los chinos prefieren productos importados por cuestiones de seguridad y de sanidad, ya que desconfían mucho de lo que, eh, según la mala fama de lo que ellos fabrican. Este es un error de principiante porque no podemos pretender que algo que funciona en un lugar va a funcionar en todos lados. Y esto fue lo que ocasionó el fracaso de la muñeca Barbie en China. El segundo caso es el Kodak, que estaba aferrada mucho a lo tradicional. Como bien sabemos, el Kodak es una empresa muy pionera en el mundo de la fotografía y contaba con una estrategia de vender cámaras casi a precios subsidiarios, mientras que sus ingresos provenían de rollos y materiales químicos en los procesos de revelado. Esta marca tuvo su gran momento en los años 70. Como bien sabe, la tecnología ha surgido mucha actualización y en el 2012 esto fue lo que lo llevó a la quiebra. Eh, se habla de un problema en Kodak que no fue estructural. Como se dice, la mayoría de sus ejecutivos contaban con una gran experiencia en todo lo que es el proceso químico, en revelados de fotografías, en manufactura y en muchos conocimientos digitales, dificultándole así la transición de poder mantenerse a flote en el mercado y que gracias a la gran competencia que ha habido en las nuevas tecnologías. De dos ejemplos específicos de cómo la pandemia de COVID ha impactado en los negocios internacionales. Número uno es el turismo. Como bien sabe, es uno de los sectores que más ha sufrido la crisis. Según estudios, la mayoría de las empresas han registrado muchas importantes caídas en los sectores para mantener sus actividades. Como bien sabemos, debido a la pandemia de COVID-19, muchas personas estuvieron confinadas en sus casas. Entonces, esto dificultó bastante lo que son a las empresas que se dedican al turismo, a hacer viajes. La segunda son actividades productivas. La crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a la suspensión total o parcial de ciertas actividades productivas. Según se identifican tres grupos en sectores
de crisis significativos y moderados, los más afectados son los comercios mayoristas y los comercios minoristas, ya que las actividades comunitarias como ser sociales no se realizaban. Tanto personales, los hoteles, los restaurantes, las inmobiliarias de alquiler y de manufacturas. ¿Qué empresas o industrias se han favorecido con la pandemia del COVID-19? Dar dos ejemplos. Número uno son las plataformas digitales. Como bien sabemos, las personas que estuvieron confinadas necesitaban cosas en que entretenerse, como ser los juegos digitales. Sabemos que se dio mucho el trabajo en la casa. Estos son muy favorecidas. La enseñanza digital, como ser las escuelas, las universidades, los diferentes cursos se impartieron desde la casa. Entonces, las plataformas tecnológicas fueron las más favorecidas. La otra fue la industria alimentaria. Se ha encontrado un panorama muy beneficioso a finales del año 2020. Cada vez, como sabemos, la gente empezó a hacer compras por internet, sus servicios a domicilio, para que se lo llevaran hasta la puerta de su casa. Y muchos comercios han sumado esta estrategia en sus negocios, más que todo son los supermercados, las comidas, todo. Ya antes de la pandemia surgía, pero se dio más a flote y hubo más estrategia al finalizar con todo esto. Es justo que el comercio de libre comercio, es justo el libre comercio. El libre comercio es justo porque reconoce el derecho de los consumidores a la libertad para comprar lo que ellos desean, en donde sea y consintiendo la justicia y el respeto de los derechos eh, de los demás. El libre comercio tiene sus pros y sus contras. Como todo tema de debate, las personas que están a favor lo consideran justo porque todas las partes que intervienen y participan en él obtienen beneficios que permiten su crecimiento y su desarrollo. Las personas que están en contra lo consideran injusto porque no todos los actores que están participando en él compiten en igualdad de condiciones, ya sea sociales, económicas y tecnológicas, y al mismo tiempo sostienen que los países desarrollados que promueven el libre comercio son proteccionistas, por lo que no lo promueven. Se considera que sí es justo porque se llevan a cabo, se dan entre países desiguales, es decir, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Además, se caracteriza por beneficiar más a pequeños países y menos favorables a los países grandes. Dice, los países más pobres del mundo tienen una desventaja competitiva en todos los sectores de su economía. Tienen poco que exportar, no tienen capital, sus tierras son menos fértiles, tienen demasiados habitantes frente a oportunidades de trabajo y les falta escolarización. Todo esto lo vamos a colocar aplicándolo en Honduras. Como bien sabemos, muchas de estas economías poseen grandes recursos naturales en sus territorios y en países vecinos. Sin embargo, los indicadores en materia social no son muy alentadores. Esto podríamos agregar la explotación del turismo, el manejo no adecuado de la fauna, también el desarrollo de algunas industrias básicas sobre la exportación de nuestros recursos naturales, ya sea el café, el arroz. Como bien sabemos, no tenemos mucho apoyo, por decir así, para que todo esto sea de exportación. Todo esto llegará al grado de autodestruirse gracias a que no reciben el apoyo de nadie. Esto todo relacionado a Honduras. ¿Por qué siempre cuadra la balanza de pagos, aun si no lo hace la balanza comercial? La balanza de pagos debe estar siempre en equilibrio porque el registro se lleva
en un sistema de contabilidad de doble entrada. En la balanza de pagos, los débitos deben compensar los créditos y la balanza comercial no tiene por qué estar en equilibrio. Las exportaciones pueden superar a las importaciones o viceversa, o pueden estar en equilibrio. Si las tendencias actuales continúan, China será la mayor economía del mundo. Analice las implicaciones de este acontecimiento. Para el sistema comercial mundial, sabemos que China es un factor muy importante, ya que es el número uno en tecnología y asimismo podría convertirse en un gran generador de empleo y poniendo en desventaja a todas aquellas pequeñas empresas. El sistema monetario internacional. Para más adelante se verá una mayor globalización y en los negocios entre países ocasionará que la moneda predominante sea más fuerte y más valorada. En la estrategia comercial de las corporaciones mundiales actuales de Estados Unidos y Europa ocasionará que se tenga que armar estrategias comerciales con corporaciones mundiales invirtiendo más en negocios o empresas. Los precios de los bienes globales. El crecimiento económico de China, aunque ahora moderada, está repercutiendo en los mercados globales debido al crucial rol del país. En China juega un papel crucial en la demanda global de bienes. Aquí utilizamos WhatsApp como red social. Vamos a mencionar al menos 3 redes que se consideran líderes en otro país y que se parecen mucho a WhatsApp y de por qué lo prefieren. Está el web chat. Esta es una red utilizada casi en todos los usuarios en China y se posiciona como una de las redes líderes en el mercado mundial, ocupando el sexto lugar en términos de número en usuarios activos. Como bien sabemos, en China, parte del éxito de WeChat se debe a que la red social ha sido respaldada por el gobierno. Como sabemos, la mayoría de estas aplicaciones han sido bloqueadas, como ser Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, Snapchat, Line, entre otras. Todas estas plataformas se han convertido en regla de que en aquellos países, en China, son bloqueadas, entonces WeChat se considera una red muy, muy segura. Esta Singal es una aplicación de origen estadounidense. Experimentó un aumento repentino en los registros de nuevos usuarios. Este incluso llegó a superar temporalmente la capacidad de enviar mensajes de verificación. Singal no cuenta con emoticones animados, pero los puede importar. Los usuarios de mensajería desaparecen seleccionando un intervalo de tiempo, por lo que se borra automáticamente y esto garantiza más privacidad, incluso aunque otra persona no tenga acceso al teléfono. El TREMA promete una privacidad total, tanto en la lista de contactos como en la información de los grupos que se guardan únicamente en el teléfono y no en la aplicación, y los mensajes se borran al momento que se envían. Esta es una aplicación muy usada en Rusia por el ejército. Esta ofrece una privacidad total. En cuanto a la usabilidad, se trata de una aplicación de mensajería con opciones que ya encontramos en otras. Aquí podemos enviar mensajes de texto, eh, voz de voz, adjuntar archivos, incluso llevar a cabo llamadas de voz, videollamadas, utilizando la red tal como puede hacerse en WhatsApp. La única diferencia de estas a las otras es que esta es eh, una red de pago, pero generalmente es muy privada. Esto sería todo de mi parte. Gracias.